damos la gloria, Señor. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, dígaselo ahí. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Vamos a decirle: lléname, 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 lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu amor, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu amor. Aleluya, te adoramos, Señor. Le puedes decir nuevamente: Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, llena mi vida, aleluya, llena mi alma, llena mi ser. Oh, sí, Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu amor, lléname, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu amor. Dígaselo otra vez: lléname, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu amor, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu amor, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu amor. Aleluya, dale la gloria a Dios. Oh, levanta las manos ahí donde tú estás. Dale la gloria al Señor, dile: Señor, te adoramos. Te bendecimos en este día, Señor. Dile: gracias, Señor, por toda
Muy buenas noches para toda la iglesia, bendiciones. Saludamos, vale un poquitico para que no se... Bendiciones a toda la iglesia, a los que están conectados. Nos gozamos mucho en el Señor por cada uno de los que cada día están recibiendo la palabra y están siendo ministrados para la gloria y honra del Señor. Nos gozamos también por aquellos que han estado escribiéndonos todos estos días y nos han estado enviando sus mensajes de gratitud por lo que Dios está haciendo y aún por lo que seguirá haciendo a favor de nosotros. Quiero que ahora mismo, por favor, si no es mucho pedirte, te voy a pedir que compartas la transmisión, que empieces a multiplicar este mensaje y que empieces a llevarlo a muchos lugares más para que puedan ser bendecidos por la palabra del Señor. Yo quiero antes de todo orar y darle gracias al Señor en esta preciosa noche. Levanta tus manitos y oremos. Padre, gracias te damos por tu infinita bondad y misericordia. Gracias por todo lo que estás haciendo sobre nosotros. Gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Por lo que estás haciendo en cada familia. Por la manera como nos estás edificando con la palabra. Señor, sabemos que el fundamento de la iglesia es Cristo y su palabra. Por eso, Señor, te rogamos que tu palabra sea cada día mayormente un estandarte y un baluarte en medio de nuestros corazones. Te adoramos y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, quiero darle gracias a Dios por todo lo que Él ha estado hablando a nuestras vidas. Desde el domingo yo he venido manejando una temática a la iglesia y he venido hablando sobre las 7 iglesias que habla en el libro de Apocalipsis. Y desde el domingo empecé la temática y empecé a predicar sobre este tema. Y es poderoso todo lo que Dios ha provocado. Hemos visto familias ser redarguidas, confrontadas. La gente en la iglesia ha sido muy, pero muy bendecida por la palabra. Y nos han pedido, precisamente me han escrito esos días: pastor, quiero que me dé un poco más de explicación, quiero aprender más, quiero estar un poco más de conocimiento, tener un poco más de conocimiento con respecto a lo que ha venido hablando. Y bueno, quiero ir dándole forma a las 5 iglesias que ya he hablado, y para los que se han conectado y a los que han estado presencial en la iglesia de Montería, en Sagún, en San Pelayo, ya han ido recibiendo un poco más claro, más explicadito lo que yo he venido dando. Pero hoy voy a hacer un resumen de esas 5 iglesias, porque el domingo vamos a finalizar de una manera poderosa y el Señor se va a mover de una manera poderosa en milagros, en sanidades y en libertad sobre nuestras vidas. Y la palabra dice que recibiréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. Entonces, al recibir la verdad de Cristo provoca libertad sobre nosotros, y eso es lo que queremos, que la palabra provoque libertad sobre todos nosotros. Yo hablaba en Apocalipsis capítulo 2, y yo quiero que usted, si tiene ahí su Biblia abierta, por favor, vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 2, y se va a dar cuenta de que hay unas cartas dirigidas, unos mensajes dirigidos a las 7 iglesias que habla Juan en la isla de Patmos. Y en el capítulo 2, el Señor le dice, voy a leer los primeros 2 versículos de cada iglesia. Dice en Apocalipsis capítulo 2, dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Versículo 6 dice: pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales también yo aborrezco. Ahora yo voy a explicar un poco más. Mensaje a la iglesia de Esmirna, versículo 8, dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vive, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Versículo 12, el mensaje a Pérgamo. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto:
Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Versículo 18, la iglesia de Tiatira. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor, fe, servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son mayores que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Capítulo 3, versículo 1. Y escribe el ángel de la iglesia a Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Amén y amén. He venido hablando de estas 5 iglesias y es poderoso lo que el Señor nos ha regalado, y usted ha estado siguiéndome desde el domingo, me ha estado siguiendo en todo este estudio de las 7 iglesias del libro de Apocalipsis. Pero yo entendí algo que a mí me confrontó y llenó mucho mi corazón, y es la manera como el Señor dirige y habla para llegar a las iglesias. El Señor muestra un mensaje esperanzador, y Él dice: mira, yo quiero que ustedes tengan esperanza, yo quiero que ustedes tengan una oportunidad más, pero corrijan lo deficiente. Si nos damos cuenta, cada iglesia tenía deficiencias. Cada iglesia que yo te leí de estas 5 primeras, estas iglesias tenían unas cosas abominables, unas cosas terribles que cometían. Muchos de ellos practicaron la doctrina de los Nicolaitas, que viene con la corriente de Balaam. Muchos de ellos se pervirtieron adorando a los Baales. Muchos de ellos se pervirtieron adorando ídolos, haciendo un serie de cosas, las cuales uno dice: Dios mío, ¿hasta dónde ha de llegar el pueblo? ¿Hasta dónde ha de llegar la iglesia? Que tiene que saber que cuando nosotros somos una iglesia, un pueblo de Dios, hemos sido apartados para Dios. Pero se le olvidó al ángel de cada iglesia como que encaminar a las ovejas en donde tenían que estar. Yo decía que las cartas iban dirigidas a los pastores, a los ángeles de cada iglesia. Y se considera como ángeles, como personas de dignidad o como personas de estima, aquellos que ministran o lideran una congregación, una iglesia o un pueblo. Y yo estudiando esta palabra, yo decía: Señor, es impresionante ver la responsabilidad que nosotros como pastores cargamos. Es impresionante ver cómo la responsabilidad que nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, tenemos para poder llevar a un pueblo encaminándose cada día para amar la presencia de Dios. Y mira que desde Moisés el pueblo no fue nada fácil. Dice la palabra que Moisés, el Señor le dice: este pueblo que es de dura cerviz. El pueblo, mira que Moisés subió al monte y terminaron levantando ese altar a los dioses que ellos habían visto en Egipto. Y mira que levantan el becerro y lo hacen en oro. Y el Señor dice: ve y enséñale a este pueblo y exhórtalos, porque este pueblo es terco, testarudo y llevado a su parecer. Y mira que siempre era Moisés el que estaba con la carga del pueblo. Es tanto que el Señor le dice: voy a destruir este pueblo. Y dice Moisés: si los vas a destruir a ellos, destrúyeme a mí también. Y mira Moisés el amor y la carga que tenía por el pueblo. Y cuando yo veo estas cartas en Apocalipsis, yo veo que el Señor le está diciendo: cada pastor tiene una responsabilidad y una carga que tiene que llevarla para poder encaminar al pueblo, a la iglesia, a amar y a consagrarse cada día a la presencia del Señor. Y yo he venido a darte esta palabra de parte del Señor. Prepárate y afirma tu vida y afirma tu corazón, porque no estamos en tiempos de estar en lugares simplemente para que nos hablen lo que queremos, sino que debemos estar en un lugar donde nos hablen lo que necesitamos escuchar, a la palabra que nos confronta, que nos edifica, que nos redarguye, la palabra de verdad, la palabra de Cristo, no donde nos permitan ciertas cosas, no donde nos dejen ser libertinos, sino donde nos permitan cada día caminar
en libertad. Libertinos es ser libres para hacer lo que el mundo te ofrece. Y libertad es la que te produce el Espíritu para vivir conforme a la palabra. Mira la gran diferencia. El mundo te ofrece para que seas un libertino, para que te deleites. Por eso la gente dice, pero es que tú eres libre, y a ti quién te prohíbe, y a ti quién te dice, y ahora te metiste en eso, te quitaron tu libertad. No es que te la hayan quitado, es que el mundo quiere que tú sigas en ese libertinaje, donde tú puedas seguir haciendo como en las iglesias de Apocalipsis, donde el Señor le dice, mira que tú has seguido la doctrina de los nicolaitas, te has prostituido con los Baales, te has prostituido con los de acera. Y el Señor dice, cuidado con eso. Hay un momento de confrontación. Y la iglesia, nosotros como iglesia, tenemos que entender que hay un momento donde tenemos que ser confrontados, donde tenemos que ser redarguidos. Y es tremendo porque la iglesia de Tiatira es una iglesia bastante golpeada, aparte de la de Esmirna. La de Esmirna, que es la de Pérgamo, perdón. La iglesia de Pérgamo y la de Tiatira son una cosa de locos. Dice la palabra en la iglesia de Pérgamo, dice, tú que habitas en el trono de Satanás. Le está hablando a la iglesia y le está diciendo, tú que has permitido que las cosas del mundo vengan y se instalen en la casa del Señor. Y la iglesia de Tiatira había permitido que la autoridad y la cabeza de la iglesia hubiese sido seducida y había sido cegada para que se encabezara Jezabel para dirigir la iglesia. Jezabel llevó la prostitución, Jezabel llevó tal punto a la iglesia para que la iglesia se prostituyera tras los deseos sexuales y tras los deseos de idolatría. Y uno dice, como lo decía anoche en la iglesia, ¿cómo es posible de que la autoridad de la iglesia haya perdido los estribos, haya perdido el enfoque y haya dejado que una mujer venga y seduzca y dañe y haga con la iglesia lo que quiera? Y uno dice, no podemos caer en ese juego, no podemos caer en esa artimaña de las tinieblas. Porque la iglesia de Cristo es viva, eficaz, es la roca de nuestra salvación. Usted y yo somos la iglesia viva que estamos guardándonos para el día del Señor. Por eso el mundo se podrá prostituir tras lo que quiera, pero la iglesia no se prostituye tras lo que quiera. La iglesia se mantiene firme en lo que Dios nos mandó a estar firmes. Y este es el mensaje que yo quiero que entendamos. No debemos de ser livianos. No debemos de ser llevados a nuestro parecer. Debemos de ser confrontados y guiados por el Espíritu Santo. Escucha bien eso. La iglesia de Cristo, nosotros, no podemos hacer lo que se nos dé la gana. Porque si fuera de nosotros, vaya y venga. Pero la iglesia no es de nosotros. La iglesia es de Cristo. La esposa es de Cristo. Y tú no puedes hacer con lo ajeno lo que se te da la gana. Entendamos eso. Por eso el Señor le dice al ángel de cada iglesia, le dice, o te corriges, te doy una oportunidad más, o voy a tener que llegar y quitarte y arrebatarte el candelero. Y quitarte de en medio. ¿Por qué? Porque tenemos a un Dios que es celoso con su iglesia. Porque la iglesia es la esposa de Cristo. Y al nosotros saber eso, entonces sabemos que nos estamos metiendo con lo más amado de Dios, su iglesia, su esposa. Y al ser nosotros la esposa de Cristo, nosotros tenemos que ser un pueblo apartado. Mira que el Señor desde un principio le dice, yo los he apartado como un pueblo especial. ¿Cuántos creemos que somos ese pueblo especial de Dios? Dice el Señor, yo los he apartado como un pueblo santo. Ustedes son real sacerdocio. Ustedes son nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y si yo sé que soy eso,
Entonces yo no puedo permitir que el mundo gobierne sobre mi vida. Y esa es la palabra profética que yo lanzo sobre tu vida. El mundo no podrá contaminarte ni dañarte. El mundo no podrá estar por encima de ti, sino que la iglesia de Cristo estará por encima de los deleites del mundo. Porque la iglesia de Cristo es verdadera, es firme, es eficaz. La iglesia de Cristo se permanece hasta el último momento, encaminándonos cada día a guardar la palabra de Dios. Por eso, iglesia, guarda los principios de la palabra, honra a Dios. Usted que me está escuchando, cuando el mundo dice no hay que amar a Dios, cuando el mundo dice Dios no existe, cuando el mundo dice ¿para qué honras a Dios?, cuando el mundo dice ¿para qué das tanto a Dios?, es donde más el Señor te dice: hónrame, búscame, sé fiel a mi casa, y todo aquel que es fiel en lo poco yo le pondré sobre lo mucho. Y esta es la palabra que debemos de entender. Si queremos que Dios nos exalte, debemos de aprender a amarlos en lo poco o en lo mucho, y decir: Señor, el mundo no podrá estar dominándome, sino que yo estaré siempre firme y anclado en la verdad de la palabra. Alguien diga amén a eso. Mira, estas 5 iglesias que yo mencionaba, el domingo va a estar, como digo yo, de infarto. Esto va a estar cardíaco. El domingo va a estar poderoso. Las 2 iglesias, más lo que el Señor habló a mi corazón de lo que voy a hablar, sobre lo que el Señor va a traer sobre nosotros. Pero estas 5 iglesias, golpeadas, ultrajadas, permisivas, contaminadas, el Señor dice: aún a pesar de todos esos pecados, yo quiero traer misericordia sobre ustedes. Es la oportunidad que el Señor nos está dando. Nos dice: yo quiero que corrijas. Mira que no es una carta de juicio, no son cartas de amenaza, son cartas de misericordia. Le está diciendo: yo quiero que ustedes tengan misericordia, yo quiero que ustedes sean restaurados, yo quiero que ustedes vivan conforme a la palabra, pero tienes que volver a las primeras obras, al primer amor. Dice la palabra: volver al primer amor. Y volver a ese primer amor es volver a decir, a reconocer: Señor, sin ti yo no soy nada. Sin ti no soy absolutamente nada. Necesito de ti, necesito de tu gracia y necesito de tu favor. El mundo nos dice cada vez más: deleítate en lo que te doy. El mundo nos dice cada vez más: deleítate con lo que te brindo. El mundo nos dice cada vez más: no busques a Dios. El mundo nos dice cada vez más: ¿para qué sirves a Dios? Eso es lo que dice el mundo. El mundo te dice: ¿para qué ser fiel a Dios? ¿Para qué amar a Dios? Eso nos dice el mundo. Pero la palabra nos dice otra cosa: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Eso dice la Escritura. Mas al que venciere, le daré a comer del maná escondido. Mas al que venciere, le daré un nombre nuevo escrito en una piedrecita blanca. Apocalipsis capítulo 2. Dice el Señor: mas al que venciere, le daré y se le colocará la corona de vida. Mas al que venciere, es al que persevera, al que se guarda, al que dice: yo sigo creyendo en el Señor, aunque el mundo se ponga los pelos de punta, aunque el mundo cada vez más esté queriendo destruir la palabra de Dios, la iglesia sigue siendo firme. Y ese mensaje es para la iglesia, para usted que me está escuchando: firmes hasta el final. Firmes hasta el final. Hay una frase que yo digo que me gusta mucho y que creo que sería lo que el Señor diría, donde yo muchas veces le he mencionado: guerras vienen y van, pero mis soldados son eternos. Y yo creo que ese sería el mensaje para aquellos que seguimos perseverando en Jesús. Guerras podrán venir, guerras vienen y van, pruebas vienen y van, luchas vienen y van, pero los soldados de Cristo somos eternos. Y si somos eternos, es porque nos mantenemos firmes aún a pesar de todo. Se prostituye alguien en la iglesia, alguien quiere traer alguna cosa para contaminar la iglesia, pues se contaminarán ellos, yo no. Yo seguiré guardándome en la palabra.
Dígale que está a su lado: aunque otros se contaminen, aunque otros se perviertan, yo me mantendré firme. Porque ese debe ser nuestro eslogan, ese debe ser nuestro estandarte. Aunque otros acepten lo malo como bueno, nosotros no. Nosotros seguiremos confiando de que nuestra roca y de que nuestra esperanza es Cristo Jesús. Amén. Yo quiero leerte simplemente versículo 7 del capítulo 2. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Versículo 11 del capítulo 2. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Versículo 29. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Verso 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Versículo 6 versículo 5 del capítulo 3. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Sabes qué me encanta de todo esto? Que el Señor dice en todo tiempo: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Si usted me está escuchando, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu está hablando a tu corazón, está hablando a mi vida. Tenemos tiempo de decir: Señor, yo quiero ser renovado, que me restituyas. Yo quiero arrepentirme, quiero volver al primer amor. 5 iglesias a las cuales también se le dio oportunidad. Yo quiero que en esta noche, así como me han pedido ir dando un resumen sobre estas 5 iglesias, y que el Señor ha hablado poderosamente y que ha redarguido muchos corazones, yo hoy pido que esta palabra siga taladrando fuertemente tu corazón, y que puedas decir: yo necesito al Espíritu Santo de Dios. Amén. Levanta tus manitos. Padre, gracias por la palabra que tú nos regalas. Y es una palabra, Señor, que nos confronta. Es una palabra, Señor, que aunque duele, aunque nos da duro, es una palabra que nos edifica. Y de esto se trata, Señor, de que nosotros podamos ser cada día oidores y hacedores de la palabra. Que podamos oír y ponerla en práctica. Que podamos darnos cuenta, Señor, de que necesitamos reevaluar nuestra vida. Darnos cuenta de todas las cosas que hemos ido cometiendo, pero que tú nos sigues diciendo: papá, yo quiero darte una oportunidad. Señor, en esta noche sé que a muchos de los que están conectados, tú nos estás dando una oportunidad. Y esta oportunidad es de que te aceptemos como el único y suficiente Salvador. Si usted en casa quiere hacer esta oración de fe y aceptar a Jesús en su corazón, repita conmigo: Señor Jesús, en esta noche yo reconozco mis faltas, mis errores, mi pecado, pero vengo delante de ti para que me purifiques, para que me limpies y para que me llenes. Escribe mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres. Te ruego, Espíritu Santo, que hagas de mí un odre nuevo, y que no me contamine con lo que el mundo me entregue, sino me mantenga firme en la verdad que es Cristo Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Si esta palabra llegó poderosamente a tu corazón, te bendigo, y si quieres compartirla a alguien más, hazlo, para que sea de bendición para alguien más que la necesite escuchar. Te mando un fuertísimo abrazo y que el Señor te bendiga. Te recuerdo, el domingo voy a lanzar esta palabra
para finalizar en la temática, y va a ser presencial y va a ser hermoso. Así que te espero en Montería, en Sagún o en San Pelayo. Sé que Dios te va a hablar. Un fuerte abrazo y bendiciones. Incomparable, inigualable es tu amor. Me rodea, tú me abrazaste, me sonreíste, Señor. En mi pecado, tu amor me alimenta.